Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Vamos a empezar con nuestra pequeña explicación sobre la guía que nos compete en esta semana, que sería la guía 3 de julio. Entonces, si ustedes se recuerdan, pues venimos viendo ya hace 2 sesiones lo que es una derivada. Entonces, estuvimos viendo cómo se puede calcular una derivada con los límites, si es que se encuentran, si hay límites. Vimos las propiedades de las derivadas. Sí, que importante que lo tengan y con la práctica pues se van quedando en la mente. Unas propiedades de las derivadas, porque hay varias, hay derivadas, esas eran las propiedades que se utilizan comúnmente, pero también están las derivadas trigonométricas, ¿sí? De las funciones trigonométricas de seno, coseno, y todo eso pues también se puede derivar, pero bueno, ahorita lo que a mí me interesa es de que ustedes lleven la idea de lo que es una derivada y que por lo menos digan, bueno, sí, sí, sé que es una derivada o me acuerdo allá lejos cómo se hace una derivada, ¿sí? Bueno, entonces en esta ocasión pues nos vamos a centrar en lo que es derivada de una multiplicación. Bueno, entonces en la unidad pasada, perdón, en la clase pasada pues vimos sumas y restas de derivadas. Bueno, entonces ahorita nos toca ver derivada de una multiplicación. Entonces aquí ya tenemos la definición técnica. La derivada de una multiplicación es igual al primer factor, ojo acá, es igual al primer factor multiplicado por la derivada del segundo, más el segundo factor multiplicado por la derivada del primero, ¿sí? Bueno, entonces acá, en términos matemáticos lo podemos resumir de la siguiente manera. F de X es igual a A por B, ¿sí? Si A y B son funciones de X, entonces F' de X es igual a A por B' de B más A' por B, ¿sí? Entonces lo que escribe, eso es lo que está explicado aquí arriba. Dice, la derivada de f de x, quiere decir esto, es igual a la multiplicación de la función a por la derivada de la función b, más la derivada de la función a por la función b, ¿sí? Bueno, espero que todo esto vaya quedando claro y si no, pues ahorita en el ejemplo vamos a ir viendo. Bueno, entonces acá dice que ejemplos de la derivada de un producto. Una vez sabemos cuál es la fórmula de la derivada de un producto o multiplicación, vamos a resolver varios ejemplos de este tipo de derivadas, así te resultará mucho más fácil entender cómo se deriva un producto de dos funciones. Bueno, muy bien. Vamos con ejemplo 1. Veamos. Tenemos acá. En este ejemplo resolveremos la derivada de dos funciones potenciales multiplicándose. Bueno, entonces aquí yo ya solo ya no voy a ir dando tanto énfasis a cómo se deriva, porque ustedes ya ahorita ya practicaron las derivadas, ya expliqué las derivadas, entonces ya solo es de aplicarlo. Bueno, entonces, de x, que es la función, es igual a 5x al cuadrado por la multiplicación de la suma de x al cubo más 4x menos 6. Entonces vamos a derivar. Tenemos aquí z de x, bueno, lo vamos a escribir de esa manera. Z de x es igual a f de x por g de x, ¿sí? Porque aquí tenemos un f de x, ¿sí? Y aquí tenemos una función. Y aquí tenemos otra función. Entonces tenemos f de x. Entonces quiere decir, vamos a hacer z de x es igual a f de x por g de x, ¿sí? Bueno, entonces veamos, z' de x sería f' de x por g de x más f de x por g' de x, ¿sí? Es lo mismo que hicimos allá arriba, ¿sí? Es lo mismo que estábamos explicando. Entonces, veamos acá. Por lo tanto, primero tenemos que calcular la derivada de cada función por separado. Eso es lo primero que tienen que hacer. Hacer la derivada de cada función por separado. ¿Qué funciones? Sería esta función, sería f de x, y esta otra función que sería g de x. Bueno, entonces aquí,
Como en los casos, en la primera clase de derivadas también les dije que la derivada de una función se podía expresar de esta manera, miren. D de X, D de X, ¿sí? Que es aquí esto se lee, la derivada de 5x al cuadrado con respecto a X, ¿sí? Bueno, es igual a 10, X. A ver, ¿quién me puede decir por qué sale la derivada de 5x al cuadrado? Me queda 10x. A ver, vamos a hacer un pequeño examen corto. A ver, ¿quién se anima? A ver, mis estudiantes, ¿por qué queda la derivada de 5x al cuadrado queda 10x? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Nadie se anima? Tenemos que hacer la derivada de la primera función que es esta y tenemos que hacer la derivada de esta, ¿eh? ¿Sí? Entonces ahorita la pregunta es, aquí están los resultados de la derivada de una y la derivada de otra, ¿eh? Pero ¿por qué quedan esos resultados? Y esto pues tuvieron que hacer la actividad anterior para poder hoy estar, pero miren, como patos en el agua, ¿sí? Libre. Haciendo sus nados ahí bien chileros. Pero si no lo hicieron, entonces definitivamente no van a comprender qué estamos haciendo acá. Muy bien, entonces, ¿nadie se anima a explicarme por qué la derivada de 5x al cuadrado queda 10x? ¿O por qué la derivada de x al cubo más 4x menos 6 me queda 3x al cuadrado más 4? Porque sí necesito que quede claro esto. Si no, es por demás. Rosa, ¿Le puedo explicar del resultado de 10x? vaya, está bien. Con una que me Bueno, digas. bueno, entonces queda 10x porque el 2 se baja y se multiplica por 5 Muy y bien, 2 por 5 da 10 y al 2 se le resta 1 y muy bien. queda x. Ok. Ah, excelente, excelente, Rosa. Muy bien, el 2 baja a multiplicar a 5x al cuadrado, pero al 2 también se le resta uno. Entonces, 2 por 5 es 10 y 2 menos uno es uno, entonces solo me queda x. ¿Estamos ahí? Esta es una de las propiedades que vimos la semana pasada. Bueno, muy bien, entonces ahora derivamos esta. Derivamos, como son sumas, derivamos una por una. Entonces me quedaría, esto es lo mismo. Este 3 baja acá, lo voy a hacer aquí arribita rapidito. 3 que multiplica 3x al cubo, pero a ese 3 se le resta 1. Entonces me queda 3x al cuadrado. Bueno, la derivada de 4x es por 4. ¿Por qué? Porque la derivada de x o x de x es igual a 1, ¿sí? Y entonces 4 por 1 es 4. Y la derivada de una constante, la derivada de una constante k es igual a 0. Entonces acá me queda 3x al cuadrado más 4, ¿sí? Muy bien, entonces ya teniendo estas derivadas, lo hice acá porque para que ustedes también se recuerden de todo eso. ¿Está bien, Kimberly y Jorge? Muy bien, entonces acá tenemos ya las dos derivadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque dice f' de x multiplicado por g de x más f' de x por g' de x. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a agarrar, aquí está, miren, aquí está como quedó esto. Muy bien, entonces, veamos. La fórmula que está hasta arriba dice que lo pueden hacer de esa manera. A E' por B más A por
B'. Por si se les hace difícil esto de hacer más G de X y ese relajo ¿cómo se llama? Va? Solo identifican quién es A y quién es B y bueno, y ya lo hacen. Bueno, entonces aquí, como A', este sería AB, este sería A y este sería B. Entonces este sería A', que sería la derivada, y este sería B'. ¿Sí? Bueno, entonces veamos. Entonces dice que hay que agarrar F' de X es igual a A', que sería 10 de X, aquí está, multiplicado por B. ¿Quién es B? Esto, ¿ve? Entonces multiplicamos por esto, que es esto que está acá, más A, que sería esto, 5X al cuadrado, por B'. ¿Y quién es B'? Esto. Muy bien, que sería esta parte de acá, ¿sí? A' por B es esto, y A por B' es esto. Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, espero que no. Entonces, ahora pues ya solo nos queda hacer nuestras multiplicaciones u operaciones que nos quedan aquí pendientes. Bueno, entonces veamos. Multiplicamos 10 por X por X al cubo, sería 10X a la cuarta, más 10 por 4X, 10X por 4X, 10X, 40X al cuadrado, menos 10X por 6 serían 60X, más 5 por X al cuadrado por 3X al cuadrado serían 15X a la cuarta, más 5X al cuadrado por 4 serían 20X al cuadrado. Bueno, aquí reducimos términos semejantes y me queda que 10X4 con 15X4 me queda 25X4. 40X al cuadrado con 20X al cuadrado me queda 60X al cuadrado. Y aquí, menos 60X solo se copia, ¿sí? Y vean, ahí estamos. Ese sería el resultado de una multiplicación. ¿Dudas? Si hay dudas, pregunten. Bueno, muy bien. Tal vez en la universidad, no, nada que tal vez, no. En la universidad les van a pedir tal vez que derivar esto, porque aquí se puede derivar esta parte también, ¿ve? Entonces se haría una segunda derivada, que sería el tema que sigue después, pero eso ya no lo vamos a ver nosotros. Pero esto se puede seguir derivando, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, ese sería un ejemplo. ¿Hay dudas? Porque ya nos quedan de ejercicio. Nada. Ya sí. ¿Hay dudas? ¿No? No, profe, no hay dudas. Bueno, entonces vamos a, miren, así como en este caso, miren, aquí ve, en este caso y en este caso, tenemos aquí que es una multiplicación también, ¿verdad? Solo que aquí está, ¿qué? 12X, 12X más 1. Multiplicado por el mismo. 2X más 1. ¿Está bien? Entonces ya tenemos que f de X o Y, que es lo mismo. ¿Se acuerdan que les dije que era lo mismo? Es igual, entonces buscamos la derivada de esto. Entonces, ¿qué? Este es A, este es B. ¿Y qué tenemos que hacer? F' de X es igual a A' por B más, me confundí, más, esta es la ecuación, ¿verdad? A por B'. Ahí está bien. Entonces ya empezamos a hacer la derivada de esto. ¿Cuál es la derivada de 2X más 1? Dice, la derivada de 2X más 1 es 2. ¿Sí? Ese sería F' de A. ¿Y F' de B cuánto es?
2 también va, ¿sí? ¿Por qué es 2? Porque la derivada de una constante es 0. Entonces esto lo cancelo. Y la derivada de x o de una variable es 1. Entonces 2 por 1 es 2, ¿sí? Y ahí se queda. Entonces ahí ya solo hacemos esta ecuación, que sería a', sería 2, que multiplica a b. ¿Quién es b? 2x más 1. Más, este sería 1. Aquí sería a, que es 2x más 1 también. ¿Por quién? Por, por b'. ¿Y quién es b'? 2. ¿Sí? Entonces me queda que, haciendo mis multiplicaciones, 2 por 2 es 4x, más 2 por 1 es 2, más 4x, más 2. Y entonces aquí sumamos estos dos, serían 8x, y sería más 4. Y esto sería f' de x, o la derivada de x. ¿Sí? ¿Dudas? Vea, muy bien. Entonces ahí estamos. Espero que haya servido de ayuda para esta actividad que tenemos que hacer. Si no hay duda, pues ahí nos vamos a quedar. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Feliz tarde, se cuidan.